Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña el diputado Luis Eduardo Martínez por Acción Democrática. Bienvenido, diputado. Muchísimas gracias, Ibrahim. Muchísimas gracias a Venevisión por abrirme esta oportunidad. El martes de esta semana, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ministra también de Finanzas, presentó ante el Parlamento el presupuesto para el año 2025. Hay algunos elementos que conviene analizar en este espacio, como la cartera para circuitos especiales y proyectos especiales de consejos comunales, la ley de endeudamiento para servicios públicos como transporte, agua y electricidad y la partida para los jueces de paz. Antes de entrar en esos detalles, quisiéramos que evaluara el presupuesto en líneas generales. ¿Cómo lo ve? Más allá del presupuesto, lo que más nos preocupa, y así lo planteamos, es la permanente pérdida de su valor en razón de la devaluación cambiaria. Cuando el presupuesto fue presentado el 14 de octubre de este año, alcanzaba la cifra, la tasa de cambio del día de unos 23.000 millones de dólares equivalentes, 909 millardos de bolívares, y voy a redondear los números para que sea mucho más comprensible, superior a los 700 millardos de bolívares del año pasado, pero en el transcurso de esta semana, las sucesivas devaluaciones que se ha hecho contra el bolívar ha disminuido el valor del presupuesto. A la tasa de ayer, que era 47,72 bolívares por dólar, el presupuesto se había reducido a unos 18.000 millones de dólares. Seguían siendo los mismos 909 millardos de bolívares, pero ya el valor real había sido bastante disminuido. Para ponerlo todavía mucho más práctico, de ayer a hoy el presupuesto perdió 51 millones de dólares equivalentes de su valor. Y al ritmo que va, si se mantiene en ese ciclo de devaluaciones diarias, para el 1 de enero, cuando entre en vigencia, va a rondar los 17.000 millones de dólares equivalentes, con lo cual el presupuesto del año 2025 va a ser cerca del 20% menos que el del 2024. Es allí un problema fundamental que hay que resolver. Nosotros planteamos que era necesario, urgente, anclar el presupuesto nacional a una moneda fuerte, y como no somos ingenuos, así lo dije, no íbamos a pretender que se dolarizara el presupuesto, pero bueno, que se yuanizara, que se tomara el yuan, que es una moneda fuerte, como elemento de referencia para garantizar que los ingresos y los egresos no sufrieran por fuerza de la devaluación. Usted habla de este anclaje. Hay algunos elementos que son importantes y que se consideran para el desarrollo y el diseño del presupuesto nacional, como la inflación, como el Producto Interno Bruto, el precio en el que se estima el barril de petróleo, el precio en que se estima la moneda, el dólar como referencia. ¿Esos indicadores cómo están expresados en el presupuesto? No están en esta ocasión, y nosotros planteamos que era necesario que se incluyeran para la segunda discusión. Recuerden que lo que ayer se realizó fue la primera discusión. Hay un lapso que media entre ayer y la próxima semana que permitiría corregir y aceptar las observaciones que hicimos. Nosotros planteamos que era necesario, como se hacía año tras año, incluir 5 premisas básicas: la tasa de cambio, la inflación, la variación en el Producto Interno Bruto, el volumen de producción y el precio de referencia del barril de petróleo. Con esas 5 referencias básicas es posible entonces contar con un instrumento presupuestario que se ajuste más a la realidad de los tiempos venideros. La vicepresidenta ejecutiva de la República aseguró que 77% del presupuesto nacional se va a dedicar a la inversión social. ¿Cómo lo observa usted? ¿Es suficiente? ¿Hace falta más o es exagerado? El porcentaje como tal es positivo y viene a replicar una tendencia de los últimos años, que buena parte del presupuesto se dedica a lo social, pero obviamente es insuficiente. Es insuficiente porque las cantidades lo son, pero también es insuficiente, y otra vez vuelvo al mismo tema porque es fundamental, por la variación cambiaria. La asignación, por ejemplo, que se hace para 2 sectores que son fundamentales, educación y salud, si tú la ves en bolívares, es mayor a la del año 2024, pero cuando la convierte en una divisa de cambio, que le das el valor real, te encuentras que entonces que el presupuesto para el Ministerio de Educación es 9.26% aproximadamente menos que el de este año, el de Educación Universitaria 9,06, y el de, estoy citando de memoria, puede que me equivoque por unas pocas décimas o centésimas, y el presupuesto para el sector salud es de poco más de 5% menos.
Y si yo reviso cada una de las partidas, seguramente me voy a encontrar con una situación similar. Hay aspectos que es necesario corregir y así lo planteamos. Se ha calificado como extraordinario casi 400 millardos de bolívares por concepto de ingresos petroleros. Al calificarlos como extraordinarios, unos ingresos que son ordinarios, porque son recurrentes, porque se reciben año tras año, al calificarlos como extraordinarios no son computables para el cálculo del situado constitucional, que tiene que ser el 20% de los ingresos del país. Al sacarle 404 millardos de bolívares al presupuesto, entonces disminuyen casi 90% las asignaciones a los estados. Propusimos que se corrigiera esa situación, esa calificación, para que los estados reciban 90% aproximadamente más de situado constitucional, igual los municipios. Está también la situación de la denominada partida 401. Cualquiera que ha trabajado en la administración pública sabe que me refiero a la de los gastos de personal. La asignación que se ha hecho hace que en promedio los más de 5 millones de trabajadores que aparecen en las nóminas públicas van a recibir el año que viene una cifra que se va a mover alrededor de los 300 y algo dólares en el año, 26 y algo dólares en el mes, o sea, obviamente insuficiente para las necesidades de los trabajadores. Propusimos también que se revisara el presupuesto, se hicieran recortes donde fuera posible y se incrementaran las partidas de pagos de personal para beneficiar a los millones de venezolanos y venezolanas que están en la administración pública. La vicepresidenta ejecutiva ha dicho que el mayor esfuerzo de este presupuesto está en la recaudación fiscal. Sin embargo, desde los emprendedores, los pequeños empresarios, medianos, hasta los grandes empresarios, se quejan constantemente de una enorme presión fiscal por parte del Estado. ¿Cómo lo observa usted? El tema tributario, el tema del encaje bancario, el tema de las devaluaciones forma parte de un todo de políticas económicas que deberían revisarse. Me refiero ahora a la pregunta en particular que acabas de hacer. Hay dos tipos de impuestos, los impuestos regresivos y los impuestos progresivos. En el caso de Venezuela, el mayor porcentaje de los impuestos son los regresivos, que se aplican a cualquier ciudadano por igual, independientemente de su capacidad contributiva. Entonces ahí empieza la discusión, las diferentes visiones económicas. Hay una teoría económica que incluso la dibujan con una curva, que es la curva de Laffer, que muestra que en la medida de que la carga tributaria sobre un empresario, sobre un comerciante, es menor, la recaudación puede ser mayor. ¿Por qué? Porque hay inversión, porque hay nuevas empresas, porque hay nuevos comercios. Yo siempre le pregunto a algunos alcaldes con los cuales tengo relación, ¿qué ganan con aumentar las tasas de las alcaldías? Y entonces eso provoca el cierre de negocios, que no es preferible que haya más negocios para que recauden más, para que haya una mayor base tributaria. Así que yo comparto los reclamos de los empresarios, comerciantes, de los propios emprendedores, el impuesto a las grandes transacciones financieras, que no es para las grandes transacciones financieras. Si yo salgo de aquí contigo y nos comemos un perro caliente ahí en la Plaza Venezuela y pagamos con divisas, cuando me den la factura va a aparecer IGFT, un pago. Entonces yo pregunto, comerse un perro caliente y una malta es una gran transacción financiera, el impuesto a las grandes transacciones financieras, el impuesto al valor agregado, una serie de tasas y de paraimpuestos, el que aprobamos en mayo, con la mayor ilusión, por cierto. En ese mismo orden de ideas, le quería preguntar, en mayo se aprobó la reforma a la ley de pensiones, se comenzó a aplicar de manera inmediata, los empresarios comenzaron a tributar, a pagar esos impuestos, pero hasta ahora no ha habido ningún ajuste en las pensiones. La misma pregunta que tú me estás haciendo me la hago yo todos los días y la hago todos los días. En el mes de mayo, con una gran ilusión, a mí me tocó intervenir en la discusión de esa ley. Planteé, por cierto, de que para el tema de las pensiones y las jubilaciones de los que reciben el beneficio del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, bueno, durante toda la vida habíamos contribuido para eso con las cotizaciones, que realmente es el Estado el responsable, pero bueno, vamos a aprobarla, dijimos, porque eso va a beneficiar a nuestros abuelitos. Y luego hubo un proceso de conciliación con los empresarios y se combinó que el 9% del monto de la nómina bruta, calculada por cierto a $130 por mes, iba entonces a cancelar. Si desde el mes de mayo se pagó mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, va a noviembre ahora, y hasta hoy las pensiones y jubilaciones se mantienen en 130 bolívares. El que me está viendo y que es beneficiario de pensiones o jubilaciones que se las ganaron por toda una vida de trabajo, sabe que estoy diciendo absolutamente la verdad. Y el empresario que me está escuchando, el comerciante que me está escuchando, sabe también que está pagando un impuesto, un parimpuesto, que todavía no se ha visto reflejado
no ha cumplido con la función para la cual fue fijado. Yo quisiera que volviéramos al tema de considerar extraordinarios los ingresos petroleros. ¿Cómo afecta al funcionamiento de los estados y los municipios en el situado constitucional? El situado constitucional se calcula sobre la base del 20% de los ingresos ordinarios de la República. Cuando a los ingresos ordinarios de la República yo le extraigo, le resto 400 y tantos millardos de bolívares por concepto de ingresos petroleros, la base de cálculo entonces se reduce en ese porcentaje. La base de cálculo se está reduciendo en cerca del 91%, es decir, los estados están perdiendo cerca de 1.800 millones de dólares que en justicia les corresponde para que gobernadores y alcaldes de cualquier signo puedan ejecutar una mejor labor. Yo he hablado otra vez con alcaldes y con gobernadores en los últimos días y bueno, con discreción, sin hacer ruido, se quejan. Mira, el año que viene voy a administrar menos recursos que el año 2024. Entonces, ¿cómo hago gestión? Hay aquí municipios, y pudiéramos empezar a nombrarlos, cuyo situado municipal no llega a 1.100, 1.200 dólares mensuales, después que le descuentan el pago de las nóminas que se hacen por la plataforma Patria. ¿Qué puede hacer un alcalde del interior de Venezuela con 1.000, 1.200, 1.400 dólares mensuales de gestión? Hace poco, en una de las visitas que hice a los estados, un gobernador señaló públicamente, no mencionó el estado, pero hay suficientes testigos, además lo dijo de buena fe, que cómo podía hacer gestión con el situado que le correspondía mensual, que apenas alcanzaba unos 180.000 dólares mensuales. Y entonces, la necesidad de que los gobernadores y que los alcaldes que están más cerca de las comunidades dispongan de recursos suficientes es un reclamo que hacemos y que, insistimos, se puede resolver con la reclasificación del ingreso. Los ingresos petroleros son ordinarios, se reciben todos los días, todos los meses, todos los años hay ingresos petroleros. Necesitamos hacer una breve pausa comercial. Al regreso del corte vamos a continuar conversando con el diputado Luis Eduardo Martínez de Acción Democrática sobre el presupuesto para el año 2025. No se aparte de su pantalla, ya venimos. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista a Venevisión, continuamos conversando con el diputado Luis Eduardo Martínez sobre el presupuesto nacional para el año 2025. Usted ha propuesto que la asignación para pagar, por ejemplo, sueldos y salarios a trabajadores, la asignación también para la salud, se incremente. ¿Cómo podría ejecutarse ese incremento? Hay algunas posiciones dentro del Ejecutivo Nacional que tienden a señalar que esto podría presionar la inflación, por eso se sienten un poco reticentes. Volvemos otra vez al fondo del asunto, que son las políticas económicas. Yo he venido planteando reiteradamente que en Venezuela lo que procede son a incrementar la capacidad adquisitiva de nuestros ciudadanos. ¿Por qué? Porque por la vía de incrementar la capacidad adquisitiva, entonces aumenta la capacidad de compra, aumentando la capacidad de compra, aumenta la demanda de bienes y servicios, aumentando la demanda de bienes y servicios, se incrementa la utilización de nuestro aparato industrial productivo, que según la última encuesta de Conindustria anda en el orden del 74-75% de capacidad desocupada. Produciendo más, entonces tendremos más ingresos, teniendo más ingresos, habrá más impuestos y habrá incluso mayor capacidad de resolver problemas salariales. Esto es un círculo virtuoso, pero el gobierno ha adelantado una política de contracción del gasto. Es cierto, y hay que reconocerlo, que ha logrado controlar la hiperinflación, pero en buena medida ha sido producto del sacrificio de los trabajadores. Yo viniendo para acá, me detuve a poner gasolina y entonces me puse a hablar con el señor que atendía la estación y me dijo, nosotros estamos cobrando salario mínimo, más el bono de alimentación. Me dijo, o sea, esta quincena me pagaron 65 bolívares. ¿Qué hago yo con 65 bolívares?
O sea, y si yo divido 65 bolívares entre la tasa de cambio de hoy, me da menos de $2. Entonces, ¿qué hace alguien con menos de $2? Entonces, insisto, yo soy de los convencidos que nosotros lo que tenemos que hacer es aumentar la capacidad de la población de disponer de ingresos y entonces adentrarnos en una política que no es nueva en el mundo. Los Estados Unidos salió de la Gran Depresión precisamente cuando el gobierno de Roosevelt con una política de expansión de la demanda que llamaron, y para eso necesitan recursos, pero se necesita coraje quizás para cambiar las políticas económicas, pero es indispensable. El año que viene tiene que estar marcado por el crecimiento económico y eso es solo posible en la medida que haya mayores ingresos para los venezolanos. El presupuesto presentado por la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Finanzas también amplía la partida para la atención de la Guayana Esequiba. Se cumple un año del referéndum. ¿Cuál es el estatus? Porque los venezolanos hasta ahora desconocen cómo se ha desarrollado ese proceso. Bueno, la información que manejamos es que básicamente Venezuela continúa, y tiene que ser así, reclamando derechos que le corresponden sobre el territorio de Esequiba, que es venezolano. Se han adelantado algunos aspectos relativos sobre todo a ratificar ese criterio. Y en las elecciones del año que viene, regionales y municipales, es de esperar que se elijan representantes de esos territorios, ya sea para la Asamblea Nacional, ya sea para el Consejo Legislativo de la entidad que corresponda, ya sea de la entidad municipal. Tenemos que reafirmar el concepto de que el Esequibo es venezolano, pero tenemos que avanzar también en soluciones concretas que hasta ahora no se adelantan. Ayer, por cierto, hubo un reclamo de la Cancillería muy fuerte, con razón, porque se está utilizando un aeropuerto en el sur de Guyana, cercano a la frontera con Venezuela, para facilitar operaciones militares de los Estados Unidos. Nosotros nos sumamos a ese reclamo. Hay unos acuerdos previos y Guyana y Venezuela tienen que entenderse pacíficamente. ¿Cuáles son las propuestas que hace Acción Democrática? Sabemos que la ley de presupuesto se aprobó en primera discusión, falta aprobarla en segunda discusión. ¿Cuáles son las propuestas para corregir este presupuesto? Uno, incluir en la segunda discusión las premisas básicas que aquí mencionamos: inflación, tasa de cambio, volumen de producción, precio del barril del petróleo y variación del Producto Interno Bruto. Dos, anclar el presupuesto a una divisa fuerte, que en nuestro caso, para ser realista, propusimos el yuan, la moneda de la República Popular China. 3, clasificar como ordinarios los ingresos petroleros para beneficiar a los estados y a los municipios. 4, revisar las asignaciones del gasto para recortar donde sea posible y aumentar significativamente la partida 401, gastos de personal, para aumentar los sueldos y salarios de los empleados públicos. Y 5, incrementar también por la vía del recorte posible en algunas partidas la asignación para educación universitaria y salud. En otro tema, la agenda legislativa durante este mes de diciembre está bastante apretada. Recientemente se aprobó en segunda discusión la ley Libertador Simón Bolívar. ¿Cómo votó Acción Democrática en esta ley? Votó positivamente porque estamos convencidos que no podemos bajo ninguna circunstancia convertirnos en cómplices de aquellos que atentan contra la estabilidad y la gobernabilidad de la República. En ningún país del mundo alguien que llame a invasiones, alguien que llame a que se sancione el país, estaría libre de toda culpa. Y yo quisiera ver qué pasa en Estados Unidos si alguien se parara frente a la Casa Blanca y llamara a que se produjera una invasión extranjera. Yo quisiera saber qué pasaría en España, en Francia, en Italia, si algún particular se detuviese un momento y pidiera unas sanciones contra la economía de esos países. Es más, yo quisiera saber qué pasaría si alguien se levantase un buen día y se proclamase presidente del Reino Unido o de Normandía o de Noruega o de cualquier país del mundo. Lo más probable es que no vaya preso, sino que lo lleven preso por loco. Hay algunos juristas que consideran que hay algunos elementos en esta ley Libertador Simón Bolívar que son inquietantes y que incluso coliden con la Constitución Nacional. Por ejemplo, algunos referidos a la libertad de expresión.
Yo creo que en esos casos, más que sumergirnos en una discusión, lo que corresponde es aplicar los mecanismos que la propia Constitución señala. Si alguien siente que en esa ley que aprobamos por unanimidad en la Asamblea Nacional hay aspectos que son inconstitucionales, perfectamente puede acudir al Tribunal Supremo de Justicia y le corresponderá a la Sala Constitucional resolver al respecto. Reitero, nuestra posición es que nosotros tenemos que garantizar la paz en Venezuela, y la paz en Venezuela solo puede garantizarse en la medida que haya gobernabilidad, y habrá gobernabilidad otra vez en la medida de que los factores extranjeros nos permitan resolver nuestros propios problemas. Volvamos al tema del presupuesto, diputado. Hay una partida para los jueces de paz. ¿Se sabe cuánto van a ganar los jueces de paz? Todavía no, pero debe establecerse una vez que se apruebe el presupuesto. Debo decirte, por cierto, que es una iniciativa que nosotros apoyamos entusiastamente, que no es nueva. Por cierto, Simón Bolívar en 1824, en una carta que le dirigió a Santander desde Pativilca, hablaba ya de la importancia de los jueces de los jueces de paz para la nueva república. Y en la Constitución del 99 está establecida la figura. Yo mismo firmé la semana pasada un convenio con una ONG, micondominio.com, para, desde la universidad que dirijo, que es la Universidad Tecnológica del Centro, formar a los miles de jueces de paz que se van a elegir el próximo mes de diciembre, este mes de diciembre. ¿Cuáles son las competencias que van a tener estos jueces de paz? La más importante quizás es la mediación entre los vecinos. Los jueces de paz van a contribuir a la convivencia vecinal, comunal. Son unos grandes árbitros de lo cotidiano, y allí es importante entonces la formación, sus capacidades, pero también el carácter. Tienen que tener una gran sensibilidad social. Aplaudimos esa designación, y repito, porque a veces creen que es una figura nueva. Estamos hablando de una figura que en Venezuela se planteó desde el siglo XIX. Además, estos jueces de paz van a tener una articulación con los cuerpos de seguridad del Estado, y digamos que sus decisiones van a ser vinculantes. Sí, y repito, es positivo. Básicamente ellos serán la primera instancia de solución de los problemas que se pueden presentar entre vecinos que hoy pueden no tener una instancia donde acudir, problemas que se presentan en tu comunidad, problemas que se presentan entre los habitantes de una misma localidad, que pueden resolverse de manera incluso pacífica, arbitrando esa solución. Es una gran figura. Yo invito a todos los venezolanos a participar en la elección de los jueces de paz que se va a realizar el 15 de diciembre. El presupuesto nacional para 2025 también incluye una partida para proyectos especiales de circuitos comunales. ¿Cómo lo observa usted? Otra vez, de cara a los procesos de participación que se están dando, pareciera positivo. Lo importante es que la asignación pueda adelantarse, pueda ejecutarse y se ejecute eficientemente. Y ese es otro de los problemas que tenemos que enfrentar con mucha gente que... ¿Cuáles son los mecanismos de Contraloría ahí, por ejemplo? A eso es que voy. Hay una gran, digamos, preocupación de que esos recursos puedan ser gestionados correctamente, y que se necesita que uno capacitemos a quienes van a gestionar esos recursos y luego tengamos la capacidad de control. Eso tenemos que hacer todos un gran esfuerzo. Hay experiencias pasadas en muchos estados donde por desconocimiento, porque no tienen la experiencia suficiente, fíjate que ni siquiera digo por deshonestidad, recursos se han dilapidado, y eso no puede pasar en el futuro. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz Navidad. Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.